sorteos. Bueno, a mí, bueno, yo elegí o me tocó, o me tocó, lo que es el búho, anteriormente era, tecolote, ajá, y más o menos de lo que me acuerdo que investigué, bueno, las características son dos categorías. Generalmente confunden a las lechuzas y a los búhos. Son búhos, pero bueno, uno se divide en búho tradicional y la lechuza. La característica que diferencia del búho es que la lechuza es más pequeñita, sus ojos son más grandes y es más redondita y es más bonita. Pueden medir de 4 a 28 pulgadas y son muy adaptables, excepto en la Antártida. Pueden adaptarse tanto al pastizal como en los bosques y su plumaje es muy suave. Anteriormente, en lo que es la cultura teotihuacana, los asociaban con lo que es el dios de la lluvia. En los nahuas dice que lo asociaban a lo que es el inframundo, y con los mayas lo asociaban a la fertilidad. Actualmente el simbolismo que se le da a los búhos y a las lechuzas es símbolo de sabiduría. Y ahorita en México solo hay 3 tipos o 3 especies de búhos, no recuerdo sus nombres, y hay 3 especies en peligro de extinción a nivel mundial. Y ya, pues es todo sobre los búhos. Gracias, Camate. Ay, la danza estuvo bien bonita. Me gustó mucho.